sunny afternoon, and I can sail my yacht, pobrecito, and everything I got, all I got this sunny afternoon. Pide ayuda, ¿no? Save me, save me, save me from a squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I want you to live so pleasantly, live this life from luxury, blazing on a sunny afternoon, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Gracias. Sunny afternoon. La maravillosa Sunny Afternoon, no sé si sabéis esto, pero fue el himno del verano del 66, que además fue un verano, Javi, tú lo sabrás bien, fue un verano importante desde el punto de vista futbolístico, porque Inglaterra ganó su primer y único mundial de fútbol. Arriba Inglaterra, que bueno, no sé si lo visteis, pero fue un partido que se prolongó mucho porque iba perdiendo con Alemania, marcaron, hubo una prórroga, los Kings tenían un concierto en Exeter, como a 300 kilómetros de Londres, tenían que ir a tocar, ¿no? Pero claro, marcó Inglaterra, empataron, hubo prórroga, el bajista, que en ese momento era John Dalton, que estaba sustituyendo a Pete Quayle, le dijo, tío, es que ha marcado Inglaterra, seguimos aquí todavía, estamos vivos. Entonces los Kings le dieron por culo al concierto, se quedaron viendo el partido de fútbol, y fue el momento en el que Sunny Afternoon ascendió al número 1, ¿no? Fue un momento emocionalmente, ¿no? Imaginaros, ¿no? Un inglés de clase media, ¿no? Que su equipo de fútbol gane un mundial encima del mundial de Inglaterra. Fue como el momento culmen. Ray Davies dijo además, mira, me podía haber muerto en ese momento porque ya era lo más feliz que podía llegar a ser, ¿no? Número 1 Sunny Afternoon y Inglaterra gana el mundial. Pero bueno, ese mundial, ese número 1 de los Kings, curiosamente, no sé si fijaros lo que son las cosas, fue el último número 1 que tuvieron los Kings en Inglaterra. No volvieron a tener más números 1. Luego tuvieron otros éxitos y tal, pero nunca llegaron a número 1. Ya desde el 66 en adelante no volvieron a tener más éxito. ¿Qué ocurre? Aquí hay una historia maldita ya que tienen los Kings con las listas, los éxitos y las ventas, ¿no? Tuvieron un veto en Inglaterra que, bueno, luego si queréis en debate lo comentamos un poco más en profundidad. Fueron vetados en Estados Unidos porque, bueno, pues en el 65 ellos hicieron una de sus giras y, bueno, hay que decirlo, los Kings iban un poco en plan hooligan, ¿no? Iban un poco en plan... Eran chavales de 20 años, iban ahí, pues, a comerse el mundo y fueron una mezcla entre poco profesionales, tuvieron mala suerte con los managers y los recintos, pensaban que iban a llenar, pero no llenaron, claro, estábamos en plena Beatlemanía y demás, ¿no? Y los Kings por eso tuvieron el éxito comercial que tuvieron los Beatles, pero el hecho diferencial fue en Los Ángeles, en el 65, a finales de julio, cuando los Kings actúan en un programa de música, Where the Action Is, ¿no? Un programa conocido de la NBC me parece que era, o de la ABC, y al acabar de hacer el playback y tal, llega un tipo, o nadie sabía quién era, ¿no? Y le dice a Ray Davies, oye, tienes que firmar estos papeles. Entonces Ray Davies, no, yo no voy a firmarte nada, ¿no? Con ese orgullo inglés, ¿no? Dice, yo no pienso firmar nada. Y dice, no, que tienes que firmar esto, es obligatorio que firmes esto. Entonces, bueno, hay un forcejeo ahí, tal, se tira, pues hay una mini pelea, Ray Davies le da como un puñetazo, se muerta una trifulca, y bueno, el tipo desde el suelo le dice, vais a comprobar lo poderosa que es América, ingleses bastardos. Ese pibe, ese hombre de los papeles, era el presidente del sindicato de músicos americano, del que dependían todas las actuaciones musicales del país, y desde ese momento los Kings son vetados en Estados Unidos por su mala conducta y por sus malas formas. Claro, esto, imaginaros, estamos en el 65. Los Kings, Sunny Afternoon no sonó apenas en Estados Unidos. Waterloo Sunset, todos estos hits que tuvieron los Kings en los 60 en Inglaterra, en Estados Unidos quedaron totalmente al margen. Se perdieron los grandes festivales, Woodstock, Monterrey, todo el verano del amor. Los Kings de repente se encierran en sí mismos. ¿Pero qué hace Ray Davies? Ray Davies siempre se estaba reinventando. Entonces, en vez de, digamos, lamentarse por su suerte y ponerse a la defensiva, pues él se encierra en su Inglaterra y él se convierte en una especie de retratista de las costumbres de la Inglaterra, de esa Inglaterra que ha perdido sus costumbres y que ha perdido, ¿no?, su vigor. Y compone un disco que va a ser vital para su discografía, para su carrera, pero que en el momento de lanzamiento apenas tuvo repercusión.
Se llama la Sociedad Protectora del Parque Rural, que es como lo hemos traducido nosotros, ¿no? Que Village Green, lo decía Edu, con muy buen criterio. Village Green, ¿no? Un pequeño inciso, un paréntesis, cuando vosotros... El parque municipal. Claro, parque municipal, que estaba traducido en muchas biografías. ¿Qué coño es un parque municipal? ¿Qué es un parque municipal? ¿Cuál es el parque mítico de Granada? ¿El de García Roca o cuál? ¿De Fuente Nueva? ¿El Fuente Nueva qué es? ¿Eso es un Village Green? ¿El parque Fuente Nueva o qué es? ¿El parque Retiro en Madrid? ¿O qué? ¿Eso es un Village Green? No. Village Green es un concepto emocional, pero también es un lugar físico. Son estos parques, nosotros hemos traducido como parque rural porque evocan lo rural, pero en Londres, si conocéis Londres, está lleno de Village Green. Son esos parques del norte de Londres, frondosos, verdes, donde surgen historias como las que Ray Davies refleja en este disco, Village Green, ¿no? Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, vaudeville and variety. We are the Desperate Down Appreciation Society. God save Strawberry Jams and all the different varieties. Preserving the old ways for being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? La Protectora del Parque Rural es una especie de... Es ese recorrido emocional, ¿no? De personajes que merecen ser conservados, ¿no? Pues Dan el Desesperado, ¿no? Que es una especie de dibujos animados, la mermelada de fresas, las China Cups, ¿no? Esas tazas de chinas que vendían en las tiendas clásicas de los pueblos, ¿no? Pues todo eso, este disco, que fue, como os digo, en su momento, fue un fracaso. De hecho, Ray Davies siempre ha bromeado diciendo que es el fracaso más exitoso de la discografía de los Kings. Hoy en día, ¿no? Casi podríamos decir que es el disco de culto de los Kings, ¿no? Village Green Preservation Society. Pero en su momento fue un auténtico fracaso. Además, salió el mismo día que el álbum blanco de los Beatles. O sea, imaginaros, ¿no? El álbum blanco vendió como 2 millones de copias la semana esa y los Kings pues no vendieron nada. Entonces, bueno, este disco, uno de esos clásicos, fue también un poco, en cierto modo, el que, fijaros lo que son las cosas en los Kings, que es una historia de contradicciones, el que le abrió de nuevo las puertas al mercado americano. ¿Por qué? Porque estábamos en el 68. Principios del 69, estábamos ya casi en Vietnam, el verano del amor ya acababa ya sus últimos coletazos, y los Kings eran un grupo bucólico, nostálgico, casi ecologista, ¿no? Y cierta juventud americana, universitaria, veía este tipo de mensajes como lo recibía muy bien, ¿no? Entonces, en ciertos sectores, ¿no? de Estados Unidos empieza a haber una necesidad de volver a traer a los Kings a América, a Estados Unidos, y Reprise Records, que era la distribuidora de los Kings en Estados Unidos, el presidente, Mo Bustin, dice, hostias, pues traigamos a los Kings. Hace una campaña orquestada, ¿no? Que además era muy graciosa porque regalaban, pues muy memorable de estas merchandising muy Kings, y regalaban una bolsita con hierba inglesa, de césped inglés, ¿no? Pero claro, la peña pensaba que era para fumarla, entonces todo el mundo se la fumaba, ¿no? En vez de ponerla de decoración. Entonces, en ese momento, los Kings, a principios en octubre del 69, perdón, cuando ya tienen Arthur, regresan a Estados Unidos, hacen una gira casi un poco amateur, ¿no? Porque tocan en sitios clásicos de San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y demás, pero no tienen mucho éxito, estaban casi como principiantes, ¿no? Pero hay algo interesante que ocurre esa Nochevieja, la Nochevieja del 69, que es que Ray Davies, ya una vez que ha vuelto a Estados Unidos y ya ve que hay un mercado ahí que los Kings son recibidos con los brazos abiertos de nuevo, gracias a Village Green, pues el padre de Ray Davies, en el pub que estaba enfrente de la casa, ¿no? en el Clissold Arms, que si habéis ido a Londres, os recomiendo, luego hay una ruta, luego lo comentamos, hay una ruta por Londres, que el Clissold Arms es un pub que hay que ir, que está lleno de merchandising Kings, y está justo enfrente de su casa, ¿no? La casa natal de los hermanos Davies. Pues ahí, en ese pub le dice, oye Ray, tío, ahora vas a volver, no le dice su padre, vas a volver a Estados Unidos, vas a tener mucho éxito allí, posiblemente estés girando mucho, y vas a tener que componer otro gran éxito para que aquí en Europa, en Inglaterra, te recordemos. Entonces Ray Davies empieza a pensar, le da vueltas y dice, a ver qué puedo hacer que sea fácil, coreable, que por ejemplo una niña pequeña como mi hija de 2 años pueda recordar y cantar. Entonces compone esto. Sencillo, una intro que atrapa desde el primer momento y una letra que ahora contaremos la letra. Venture in a club down in Soho, where you drink champagne, stand is like cherry cola, C-O-L-A cola.
She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a round voice she said Lola. Hello, LA Lola. Lola. Lola es el gran hit. Lola, qué gran canción Lola y qué gran nombre. Nosotros tenemos una hija que se llama Lola, nadie sabe muy bien por qué. Pues es un nombre precioso, que por cierto, no sé si lo sabíais, hay una teoría que dice que Lola tiene origen español el nombre de la canción, porque Larry Page, que era el productor de los Kings, en el 67 fue a Londres a grabar con los Brincos, y los Brincos tienen el tema Lola, ¿no? Es otra noche bailando, ¿no? Que es muy conocida, fue muy conocida en España, y algunos dicen que Ray Davies pudo inspirarse en ese Lola de los Brincos. Lo que hay una historia maravillosa que está detrás de la canción de Lola que viene a decir que, bueno, pues la canción, Ray Davies lo comenta en el libro que nosotros lo hemos recogido en su biografía. Lola, todo el mundo pensamos, no por la letra, ¿no? La conocí en un club del viejo Soho, ¿no? Pues digo, pues será en un club de travestis de ahí del Soho, ¿no? Que si habéis ido al Soho de Londres, pues hay muchos travestis en el Soho. Pero no, Lola está inspirada en París en el 65, cuando los Kings, después de tocar en el Olympia de París, en una de las salas de allí, pues se van de juerga con todo, se va el manager que tenían en esa gira, que era Robert Weiss, y en un momento de la noche Robert Weiss de repente se le acerca un pibonazo, pasa por delante y le dice, pues, ¿quieres salir a bailar, nene? Y claro, Ray Davies le dice al manager, venga, sal. El manager no lo tenía claro porque había una cosa que le llamaba la atención. Andaba como una mujer, pero hablaba como un hombre. Le hizo ya sospechar, ¿no? I'm not down, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man, ¿no? Pero el caso es que empieza a bailar con ella, empieza a tontear, se arrodilla, le declara amor eterno bajo las luces eléctricas, ¿no? Y al final de la noche, cuando la va a besar, se da cuenta que Lola tenía bigote. Y era un travesti parisino, un negraco travesti parisino, que bueno, había seducido al joven Robert Weiss. Y Ray Davies lo veía todo desde la distancia, como era él. Era sobre todo retratista, ¿no? Y cogía bocetos, y esa historia es la historia seminal de Lola, ¿no? Está basado en esa anécdota de Robert Weiss, de su manager, haciendo, pues eso, intentando ligar con Lola, ¿no? Y hay otra cosa curiosa que voy acabando ya para dejar paso a los realmente importantes de esta tarde, de esta sesión Vermú. Hay una cosa interesante de Lola. Lola empezaba en un arpegio de mi en guitarra. Pero claro, esta canción en el 70 no llamaba la atención especialmente, porque era como muy típico, ¿no? Entonces, ¿qué hace Ray Davies? Al final de la estrofa, ¿no? Sigo de Lola. Coge estos tres acordes, de hecho estaba grabado con el mi, empezando en mi, pero le faltaba algo, entonces coge estos tres acordes, el do, el re, el mi, y compone esa intro, que es lo que va a identificar Lola, ¿no? De hecho, los que estuvisteis en Sevilla, habéis visto a los Kings en directo en Madrid, cuando vinieron en el 86, era lo que casi utilizaba Ray Davies de reclamo, ¿no? Esta intro de Lola, ¿no? Que es antológica. Bueno, pues Lola se convierte en un hit, pero no llega a ser número 1. Llegó a número 2 en el Reino Unido, y bueno, es el gran éxito de los Kings en los 70. Que de hecho en los 70 los Kings lo que hacen es girar mucho por América, sacan discos. A ver, el público está un poco desconcertado con los Kings, porque una vez que han superado su época clásica, los Kings se metieron en discos conceptuales, en ópera rock, y que desde mi punto de vista es una época muy interesante compositivamente, pero claro, estos discos tipo Preservation, el Every Day in Soviet, que lo tenéis ahí, que es un disco maravilloso, que lo han reeditado hace poco, que además es una edición deluxe maravillosa y con cortes antiguos rescatados con un buen sonido. Pues Ray Davies, de hecho, se traslada, fijaros, un tipo londinense como él, se traslada una temporada a Los Ángeles, ¿vale? Y en Los Ángeles, él estaba casado, pero en Los Ángeles conoce a una bailarina de striptease. Y bueno, pues tiene un rollete con ella. Él lo cuenta en su biografía X-Ray, nosotros lo recogemos en el libro. Él es muy elegante, él no da el nombre, le pone un seudónimo, Savannah, ¿no? Entonces se enamora locamente de ella. Entonces, en Los Ángeles, como pasa mucho tiempo a los Kings ahí en Estados Unidos, pues comparten apartamento. Entonces, Ray Davies sigue girando, sigue componiendo, pero él va todas las tardes a recoger a Savannah, a su chica, ¿no? A su affair, ahí al club de striptease. Y al volver, pasan por el boulevard de Hollywood, ¿no?